Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos estudiando esta serie de temas, estudiando textos bíblicos en su contexto. Hoy nos toca estudiar un versículo que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Versículo 11. Y estos versículos se leen mucho. Es uno de los versículos más leídos dentro de la Biblia porque habla acerca de bienestar, habla acerca de prosperidad, habla acerca de tener un futuro, un mejor futuro y una esperanza, ¿verdad? Y estos versículos muchos los usan pues para hablarnos de que Dios tiene planes para nosotros y que Dios es un Dios que quiere darnos un mejor futuro y una mejor esperanza. Y desde luego que sí, Dios es un Dios que desea lo mejor para nosotros y Él desea que también que nosotros nos vaya bien, desde luego, porque eso es parte de su carácter y de su amor. Pero este versículo, hermano, muchos hermanos que son, que siguen el evangelio de la salud y la prosperidad, se enfocan mucho en que uno como cristiano, Dios le promete salud y prosperidad, ¿verdad? Y usan este versículo para aquello, para decir que esta es una promesa que Dios nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Y vamos a estudiarlo porque tiene su manera de estudiarse y de entenderse. Sí, hermanos, la pregunta sería, ¿quiere Dios prosperarme? Pues sin razonarlo mucho, pues sacamos la conclusión que sí, Dios quiere prosperarnos, ¿verdad? Quiere bendecirnos, quiere que nos vaya bien. Pero muchos, como le digo, a veces lo ponen como una promesa para nosotros los cristianos o para todo aquel que cree en Dios. Pero en realidad, hermanos, tenemos que entender el versículo, cómo, en qué lugar está en la Biblia, por qué se dijo, por qué está en medio de un libro y qué es lo que pasó antes, qué es lo que va a pasar después. O sea, para poder entender bien las cosas, hay que estudiar lo que está sucediendo en esta historia, lo que está sucediendo en este libro, en estos capítulos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una idea más completa de por qué se dijo estos pasajes, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, este versículo, vamos a leerlo, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y si usted nada más lo lee así a simple vista, pues no le capta toda la idea, ¿verdad? No le capta toda la idea del pasaje. Dice así Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y aquí está hablando Dios, ¿verdad? Está hablando el Señor, dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y así entonces, si usted lee este versículo así aisladamente, pues sí, aquí Dios está diciendo que Él tiene planes para ustedes, dice, y luego dice que planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bueno, ¿y quién no desea tener un buen futuro y una esperanza? Pues todos, ¿verdad? Todos quisiéramos que nos vaya bien. No, nadie quiere recibir malas noticias ni que le vaya a pasar nada en el futuro, ¿verdad? Sino queremos tener seguridad, queremos tener prosperidad, no queremos que nos pase nada malo, ni a nosotros, ni a nuestras familias, pues, y ese es un concepto general, ¿verdad? Pero, hermanos, este versículo tenemos que entender cuándo se dijo y por qué se dijo, ¿verdad? Y es bien importante esto. Sí, este texto, hermanos, este texto muchos lo usan para decir que nosotros, ah, al creer en Dios, que vamos a tener que Dios tiene planes para nosotros y el plan de Dios es bueno para que nosotros tengamos un futuro y una esperanza. Y que Dios no quiere que seamos pobres.
ni que pasemos dificultades económicas. La pobreza, a veces dice, algunos hablan refiriéndose a la pobreza como una maldición, ¿verdad? Y entonces hay personas que usan este versículo para dar a entender de que si tú te conviertes en cristiano, pues todo te va a salir bien, todo va a ser maravilloso, ¿verdad? No vas a pasar por dificultades, porque Dios tiene planes para que todo te salga bien, ¿verdad? Y así, ligeramente, a la ligera, pues, pues se oye fabuloso, ¿verdad? Se oye fabuloso, entonces muchas personas se acercan a buscar a Dios porque, sobre todo si están pasando por dificultades económicas, están pasando por dificultades de salud o están pasando por situaciones complicadas en su vida, pues dicen, no, pues aquí Dios me está prometiendo bienestar y un buen futuro y una esperanza, ¿verdad? Y entonces no reconocen por qué se dijo este versículo, a quién se le dijo, ¿verdad? Y cuál es el plan de Dios, ¿verdad? Porque Dios sí tiene un plan, pero hay que entender por qué se dijo estos versículos, ¿verdad? Hermanos, para que uno pueda entender un versículo de la Biblia correctamente, uno tiene que leer prácticamente todo el libro, ¿verdad? Todo el libro, ver por qué Dios llamó a Jeremías, qué estaba pasando en el pueblo de Israel, qué es lo que Dios decidió hacer con el pueblo de Israel. Y después vamos a ver que Dios también ah, desarrolla un plan para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y este plan aparentemente no es un plan así de que todo le va a salir bien nada más porque creen en mí, ¿verdad? Pero en realidad hay que entender el libro completamente para entender el mensaje del libro, no solamente de un versículo, ¿verdad? Sí, hermanos, si uno abre el libro de Jeremías, empieza diciendo de que el pueblo de Israel era un pueblo que se estaba portando mal con Dios. Era un pueblo que estaba actuando muy mal con Dios, se había olvidado de Dios, ¿verdad? Se había olvidado de Dios. Y pasaron nada más Jeremías tuvo en el tiempo de 5 reyes. Él vivió durante el periodo de 5 reyes que estuvieron en Israel. Y en estos 5 reyes, nada más el primero fue más o menos, hizo la voluntad de Dios, a medias, ¿verdad? Los demás, otros 4 que le siguieron, fueron reyes muy corruptos, muy malvados, muy alejados de Dios. Y el pueblo también. El pueblo de Israel estaba pasando una etapa. El pueblo de Israel estaba pasando por una etapa que habían caído en mucho pecado, ¿verdad? En mucho pecado. Y Dios estaba muy enojado, muy triste porque el pueblo le había dado la espalda, ¿verdad? Entonces Dios manda al profeta Jeremías para que le diga al pueblo que se arrepientan. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y nadie le hacía caso al profeta Jeremías. Nadie le hacía caso. Entonces llegó el momento en que Dios tomó la decisión de castigar al pueblo, de disciplinar al pueblo. Como nación, el pueblo había hecho un pacto con Dios cuando salió de Egipto, y en el pacto decía que si ellos se olvidaban de Dios y ellos buscaban otros dioses y se olvidaban de obedecer los mandamientos de Dios, pues Dios iba a tener que castigarlos, ¿verdad? Iba a tener que disciplinarlos, porque esa era parte del pacto que habían hecho. En el pacto habían bendiciones si se portaban bien, y eran bendiciones más que todo materiales, y si se portaban mal, también iban a haber castigos, iban a sufrir en lo físico y en lo material por haberse olvidado del pacto, o sea, de obedecer a Dios. Y esto estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, Dios ya había decidido castigarlos. Dios ya había decidido traer al pueblo de Babilonia, o al rey de Babilonia, Nabucodonosor, para que invadiera el país de Israel, ¿verdad? Y se llevara cautivos
a, a la gran mayoría del pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia como prisioneros. Iban a hacer trabajos ahí, los llevaban para que trabajaran duro, ¿verdad? Y prácticamente eran como esclavos, aunque no eran una esclavitud total, pero estaban subyugados y trabajaban fuerte y no les pagaban lo suficiente, ¿verdad? Y entonces eran prácticamente como explotados en su trabajo, pero ese era un plan de Dios de disciplina para ellos, para que aprendieran a no olvidarse de Dios y obedecer a Dios, que fueran personas que cumplieran con los mandamientos de Dios. Y como no lo iban a hacer, no lo hicieron, Dios tuvo que actuar con dureza con ellos, ¿verdad? Y muchos israelitas murieron, ¿verdad? Muchos israelitas sufrieron las consecuencias de haber abandonado a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos que Dios cumple en este libro. Lo que Dios está buscando dar a entender es que cuando la persona que conoce a Dios abandona a Dios y se va al pecado, ¿verdad? Y empieza a vivir una vida pecaminosa, ofendiendo a Dios, a sabiendas de que el creyente sabe lo que debe de hacer con su vida y no lo hace, pues él mismo se pone en una situación donde Dios tiene que disciplinarlo, ¿verdad? Porque se está burlando de Dios, ¿verdad? Y está haciendo lo malo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. A mí me gustaría que veamos para entender el propósito de este libro, que veamos Jeremías capítulo 7, para que veamos cómo se estaba portando el pueblo. Jeremías 7, versículo 8 al 11. Jeremías 7, versículo del 8 al 11. Y luego vamos a leer el versículo 16 al 20, porque aquí se mencionan varias de las cosas que ellos estaban haciendo y que ya tenían colmada la paciencia de Dios. Dios les estaba dando muchas oportunidades, les hacía muchos llamados al arrepentimiento, que dejaran ese tipo de vida, y ellos no lo hacían. Dice así Jeremías capítulo 7, versículo 8: pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Y luego aquí Dios les dice lo que ellos hacían: roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa, o sea, en el templo que lleva mi nombre, y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. Y luego hace una pregunta a Dios y dice: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, dice Dios, o sea, lo que les echa en cara a todos sus malas acciones, afirma el Señor. Y luego el versículo 20 dice así, dice verso 20: por eso así dice el Señor omnipotente: descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará, ¿verdad? Y antes, en los versículos anteriores, también dice que ellos eh, rendían culto a una diosa pagana, ¿verdad? A la diosa de la fertilidad, donde ellos le llamaban la reina del cielo, ¿verdad? Y, y le enseñaban a sus hijos a que esta era una diosa verdadera cuando era una diosa falsa, ¿verdad? Y Dios ya estaba cansado de esa situación. Entonces Dios les promete que los va a castigar, que los va a disciplinar, ¿verdad? Entonces vamos a ver Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, porque ahí es donde vamos a ver en el versículo 11, donde Dios les da una sentencia al pueblo de Israel, después que ellos se habían negado a arrepentirse.
Jeremías capítulo 25. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 10. Jeremías 25 del 10 en adelante dice, Haré, dice Dios, que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría. Sí, vamos a ver, pasa aquí a la hermanita. Estamos en Jeremías capítulo 25, 10. Bienvenida, hermana Clara. Estamos en Jeremías capítulo 25, versículo 10. Y ahí estamos viendo cómo Dios mismo les manda decir con el profeta, lo que les iba a pasar. Dice Jeremías 25, 10, haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones, está hablando, como dice, estas naciones, está hablando de tanto del norte como el sur, Israel y Judá, servirán, dice, al rey de Babilonia durante 70 años. Dios, hermanos, decide darle un castigo, una disciplina al pueblo de Israel, donde los babilonios se los iban a llevar a Babilonia, iban a estar ahí 70 años. Fíjese, los iban a llevar deportados. Entonces, ahí en Babilonia también les envía al profeta para que el profeta les siga recordando de que Dios cumple sus promesas. Una de las cosas que, que anuncia el libro del profeta Jeremías, hermano, es que Dios lo que anuncia que lo que va a hacer, lo hace, ¿verdad? Ese es uno de los mensajes más claros que tiene el libro del profeta Jeremías, donde un Dios que cumple lo que dice, ¿verdad? Y que de él no nos podemos burlar, que de él no nos podemos, no nos podemos ah, ofenderlo sin que pase nada, ¿verdad? Dios es un Dios que es justo y que tiene que hacer cumplir la justicia. El que se porta bien, Dios lo bendice. El que se porta mal, pues sufre las consecuencias de su pecado. Y Dios les promete a ellos y les dice que van a vivir en Babilonia 70 años. Dios le dice a Jeremías también cómo ellos deberían de vivir allí. Y les da la esperanza para un futuro cuando Dios los haga volver a la tierra. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 29, vamos a volver a Jeremías capítulo 29. Ahí en estos versículos, del versículo 21 al 23, vamos a ver Jeremías capítulo 29, versículo 21. Vamos a ver si es el capítulo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Es capítulo 29, desde el versículo 4, no es el 21, es el 4. Y ahí dice qué es lo que Dios quería que hicieran ellos allá cuando estuvieran en Babilonia. Cómo ellos se deberían de portar. Dios los iba a poner a prueba. Si ellos se portaban bien durante esa disciplina, Dios ya iba a tener planes para ellos, ¿verdad? Planes para que ellos regresen a Jerusalén, a Israel. Dice así Jeremías 29, 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado, dice, de Jerusalén a Babilonia. Ahí les va a dar instrucciones cómo ellos deberían vivir en Babilonia. Dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Dice. Multiplíquense allá y no disminuirán, dice. O sea, no se hará más pequeño el pueblo. Además, busquen, dice, el bienestar de la ciudad
a donde los he deportado, o sea, en otras palabras, que se porten bien en esa ciudad donde iban a estar, allá en Babilonia, y pidan al Señor por ella, por esa ciudad donde ellos iban a estar viviendo. Pidan al Señor por ella, o sea, que deseen el bien de esa ciudad donde ellos iban a estar, para que el bienestar de ustedes, fíjese, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. O sea que aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a través de Jeremías, de que si ellos iban a ser buenos ciudadanos ahí, se iban a portar bien, iban a respetar al gobierno, iban a ser personas de una vida tranquila, decente, ¿verdad? Y aparte ellos iban a pedirle a Dios para que Dios bendijera a sus jefes, a sus patrones, ¿verdad? A los que le estaban dando trabajo ahí. Eh, y si Dios los bendecía a sus jefes, a los que le estaban dando trabajo a ellos allá, pues a todos les iba a ir bien, tanto a sus jefes como a ellos, ¿verdad? Por eso el Señor está diciendo que del bienestar, que si Dios bendecía a esa nación, a ese pueblo donde ellos iban a estar, ellos también iban a salir bendecidos porque eh, iba a haber prosperidad para todos, tanto para los babilonios como para ellos, ¿verdad? Entonces, estos son los planes que Dios le está poniendo al pueblo de Israel, que allá donde fueran llevados cautivos, ellos iban a ser personas, ciudadanos decentes, trabajadores, que no iban a estar causando problemas, ni revueltas, ni iban a estar abusando de su prójimo ahí. O sea, que iban a dar un buen testimonio, eso quiere decir. Si ustedes se portan bien ahí en Babilonia y ustedes oran y le piden a Dios para que Dios bendiga a Babilonia, dice, todo va a resultar bien porque todos van a salir bendecidos, dice Dios. Entonces, de esto que está hablando el profeta, ¿verdad? Y ya cuando llega al versículo 10, dice el versículo, bueno, pero antes de eso, ¿verdad? El versículo 8, Dios les advierte que allá en Babilonia iban a llegar falsos profetas a decirles de que, o animarlos para que ellos se quieran regresar pronto a Israel, ¿verdad? Pero Dios les advierte que no les hicieran caso, porque el plan de Dios era 70 años que iban a estar allá. El versículo 8 dice así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes, allá en Babilonia. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira, dice Dios. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. O sea que la promesa de Dios le iba a cumplir de que los iba a hacer regresar a su tierra después de 70 años. La promesa es para el pueblo de Israel, que iba a estar cautivo en Babilonia, que si ellos se portaban bien, si ellos hacían lo que Dios les dijera, las cosas se iban a ir dando poco a poco, progresivamente, y cuando llegara el tiempo, es lo que vamos a leer, lo que dice el versículo 10 y versículo 11. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a su lugar, o sea, a su país. Versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, para los israelitas que iban a ser deportados a Babilonia, afirma el Señor. O sea que el plan era de que ellos estuvieran 70 años allá en Babilonia, como una medida disciplinaria que Dios les iba a dar para que ellos aprendieran de que Dios cumple lo que promete. Primero, en castigarlos por el pecado, y luego en hacerlos volver a su tierra. Esas eran dos promesas.
La primera era de castigo, de disciplina, y la segunda era de hacerlos volver a su tierra ya como, ya habiendo cumplido su castigo, ¿verdad? O su disciplina. Por eso dice el verso 11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles a ustedes un futuro y una esperanza. Pero esto se lo dijo al pueblo cuando ellos apenas habían llegado a Babilonia. O sea, faltaba que pasaran los 70 años y si ellos se portaban bien, y se iban a casar, iban a hacer sus casas ahí, iban a tener nietos y hasta la siguiente generación iban a regresar. Muchos de ellos tal vez ni iban a regresar, pero sus hijos y sus nietos sí, ¿verdad? Y ese era el plan de Dios, que ellos iban a darse cuenta de que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y el mensaje de este libro, hermanos, el mensaje de este libro es de que, de que el pueblo de Israel tuvo que experimentar el juicio, el castigo de Dios, la disciplina de Dios, porque ellos se portaron mal con Dios. Pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, que a la siguiente generación les dio la oportunidad de volver a la tierra, a los nietos de estas gentes, para que ellos volvieran a reconstruir la ciudad de Jerusalén y a repoblar el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios cumple su promesa, porque la promesa era que le había hecho a Abraham, es de que de su descendiente y allá en Israel, en la tierra que Abraham había llegado, de ahí iba a venir el Mesías, ¿verdad? Entonces era bien importante que Dios cumpliera sus promesas tanto a Abraham como a cada generación que iba conociendo a Dios, ¿verdad? Entonces ese era el plan de Dios, de que ellos iban a pasar 70 años fuera y después Dios mismo iba a hacer que regresaran. Y así está aquí en la historia bíblica, ¿verdad? Entonces cuando a veces sacan este versículo de contexto y nada más no leen el versículo 11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A veces pensamos que nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Pero en realidad se lo dijo al pueblo de Israel que estaba o que tenía que pasar bajo una disciplina de Dios, ¿verdad? Que si ellos la aceptaban y allá en Babilonia se portaban bien y eran buenos ciudadanos y ellos buscaban el bienestar de ese país y oraban por el bienestar de ese país, Dios iba a bendecirlos, tanto al país de Babilonia como a ellos. Y todo eso era un proceso que ellos tenían que pasar, ¿verdad? Entonces es bien importante entender esto, ¿verdad? Entonces por eso dice el versículo 11. Entonces, dice, entonces cuando ya se cumpla todo ese plan de Dios, entonces dice, ustedes me invocarán, o sea, me van a pedir, me van a orar y vendrán a suplicarme, dice, cuando se cumple todo este tiempo, y yo los escucharé, dice el Señor. Versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, dice el Señor. Entonces, y luego mire que sigue diciendo, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver, dice, del cautiverio. O sea ah, que Dios le está prometiendo de que va a llegar un tiempo en que ellos ya habrán aprendido su lección de no ofender a Dios pecando, y Dios los iba a restaurar y esta iba a ser una experiencia que les iba a servir tanto a sus hijos como a sus nietos, ¿verdad? Para que supieran de que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Cumple sus promesas. Pero como le digo, a veces los hermanos que predican el Evangelio de la salud y la prosperidad, pues no te hablan de una disciplina, que Dios es un Dios que disciplina, ¿verdad? Sino que simplemente tú vente a la iglesia y vas a ver cómo Dios te va a prosperar, cómo es que Dios te va a dar todo lo que quieres, ¿verdad? Pero Dios bendice en base a la obediencia, ¿verdad? Dios bendice en base a cuando uno se porta bien, ¿verdad? Y honra a Dios, ¿verdad? No es nada más con llegar a la iglesia y sí, yo recepto a Cristo y todo va a salir y vas a ver cómo te prospera tu negocio, vas a ver cómo todo y sí, Dios nos bendice cuando llegamos a Cristo, ¿verdad?
pero no de esa manera como ellos lo presentan, ¿verdad? No es de esa manera, ¿verdad? Sí, hermanos, es bien importante que nosotros veamos esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si solo escogemos las promesas que nos gustan, ¿verdad? Que nos gustan de prosperidad y bienestar? Pero no nos damos cuenta de que Dios, antes de darles el bienestar, les dio una disciplina. Les dio una disciplina de tuvieron que irse 70 años a otro país, donde ellos tuvieron que ir a trabajar duro, ¿verdad? Y a portarse bien, ¿verdad? Porque si se portaban mal ahí los iban a matar. Si se rebelaban contra el gobierno de ahí, era un gobierno cruel, ¿verdad? Así que aprendieron, como quien dice, a la mala, ¿verdad? No aprendieron a las buenas, pero a las malas tuvieron que aprender. Y Dios les dio ese juicio, ese castigo, esa disciplina. Y aparte, hermanos, este versículo no está hablando de una prosperidad personal, ¿verdad? No está hablando de un bienestar personal, está hablando a nivel de pueblo, a nivel de nación, ¿verdad? Por eso dice el verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Habla en plural, ¿verdad? Y se refiere al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Entonces, ese es el contexto de este capítulo, ¿verdad? De este capítulo. Y entonces estamos viendo de que las consecuencias, hermanos, las consecuencias de no hacerle caso a Dios, dice, vamos a ver esto, dice así, asumir una promesa de un futuro próspero como promesa de Dios individual a cada creyente, eso es autoengañarnos, ¿verdad? Porque Dios no está haciendo una promesa a cada creyente. Si lo sacamos de este contexto, a veces vamos a poder pensar, Dios me está prometiendo de que me va a prosperar y que todo me va a salir bien, me va a ir bien de maravilla, ¿verdad? Entonces, cada persona va a tratar de entender este pasaje a su manera, ¿verdad? Cuando Dios no nos está prometiendo nada así, ¿verdad? Y cuando oímos de prosperidad, cada quien o cada uno llega a su propia conclusión de lo que significa para él prosperidad y bienestar, ¿verdad? O sea que cada quien lo acomoda a su manera de entender lo que es la prosperidad y qué es el bienestar. Este pasaje no está prometiendo a cada israelita tampoco llegar a ser rico o sano o vivir una larga vida. Tampoco, Dios no menciona nada de eso. El plan de Dios en esta situación es particular. Es que a los israelitas en Babilonia les iría bien si trabajaban, se portaban bien y oraban por el bienestar de Babilonia. Ya lo leímos, ¿verdad? Y después de 70 años, Dios los regresaría a su tierra y serían restaurados como nación, como pueblo, como país. Y así Dios iba a poder seguir su plan de traer al Mesías, a Cristo, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, de usarlos para que llegara el Mesías, ¿verdad? Eso es bien importante entender eso, ¿verdad? Si no tenemos entendimiento de este pasaje, entonces estaremos expuestos a asumir que Dios comenzará a prosperarnos en cualquier aspecto de la vida que deseamos, ¿verdad? O que deseemos. Y cuando esto no sucede así, sentimos amargura y nos frustramos y pensamos de que Dios falló en sus promesas, cuando en realidad Dios no ha prometido eso, ¿verdad? Es uno que a veces le malinforman o le mal aplican el versículo, ¿verdad? Y eso es lo que muchos del Evangelio de la Prosperidad hacen, ¿verdad? Vienen y te empiezan a decir, mira, aquí dice la Biblia que Dios te va a prosperar y que Dios te va a dar todo lo que tienes, pero no le hablan del contexto de lo que estaba pasando, ¿verdad? Desde luego que si Dios nos disciplina, estos pasajes lo que nos dan a entender es de que nosotros, Dios nos prospera, ¿verdad? Dios no nos promete hacernos ricos, ¿verdad? Pero la prosperidad que sobre todo Dios nos llama en Cristo es para que nos vaya bien en la vida en general, ¿verdad? En general. No es que realmente nos va a hacer millonarios,
ni nunca nos va a pasar ningún problema, ¿verdad? Sino que en general vamos a contar con las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y esa es la prosperidad que nosotros recibimos al venir a Cristo, ¿verdad? Pero las principales bendiciones que recibimos son espirituales, ¿verdad? Son espirituales. Entonces, es bien importante entender esto. ¿Qué entonces nos enseña este libro o este capítulo de Jeremías 29:11? Si leemos todo el libro de Jeremías, veremos a Dios, a un Dios que llama al pueblo al arrepentimiento, ¿verdad? Este libro nos enseña que Dios siempre iba a tener profetas como el profeta Jeremías y otros que siempre estaban llamando al pueblo a que haga bien las cosas, que se porte bien. Sabemos un Dios que el plan de Dios es de que llevarnos al arrepentimiento, ¿verdad? Fíjese el plan de Dios, al mandarnos, al mandarnos al mandarle al pueblo de Israel un profeta, el plan de Dios es que el profeta le haga ver sus errores y que esta persona llegue al arrepentimiento. Y Dios lo pueda, y en vez de que lo castigarlo, lo bendiga, ¿verdad? Le vaya bien. Pero el pueblo de Israel no lo hizo. Le mandaron profetas y él no hizo caso. Entonces Dios tuvo que cumplir su palabra de castigarlos, ¿verdad? Entonces, este libro de Jeremías es un libro que nos llama o que nos muestra de que Dios sí está pendiente del pecado de cada uno de nosotros y siempre quiere que nos vaya bien mandándonos corrección, mandándonos personas que nos hagan ver a través de su palabra que estamos actuando mal, ¿verdad? Y el llamado, el llamado de Dios a Jeremías era parte del plan de Dios, ¿verdad? Para hacerles ver al pueblo su pecado. El plan también vemos cómo Dios le anuncia juicio al pueblo, porque después de muchos llamados, el pueblo no le hizo caso a Jeremías. Entonces Dios tuvo que actuar, ¿verdad? Este libro nos muestra de que Dios es un Dios que nos tiene compasión, que nos llama al arrepentimiento, pero si no hacemos caso, de la persona que no hace caso, pues Dios va a tener que disciplinarlo, ¿verdad? Porque es parte de la corrección de Dios. También, hermanos, vemos de que Dios promete cumplir lo que anuncia. Dios les dijo, va a venir el rey de Babilonia y se los van a llevar cautivos a Babilonia y ahí van a estar 70 años, le dijo. Así que Dios cumplió su promesa y la promesa fue de que los iba a disciplinar 70 años. A ellos, a sus hijos y hasta a sus nietos. Sus nietos iban a pasar por esa transformación de arrepentimiento, ¿verdad? Porque ellos se dieron cuenta de que habían pecado. Y en otros pasajes, ¿verdad? En un salmo ahí dice ahí que los babilonios les decían, cántenos esas alabanzas que ustedes le cantaban a Dios, dice. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si nuestro corazón está triste? Dice, porque no estamos en nuestra tierra, y el templo que ellos tenían, los babilonios lo destruyeron. Entonces dice, ¿cómo vamos a cantar si estamos tristes, verdad? Entonces, esa era parte de la disciplina que Dios le estaba dando al pueblo para que aprendieran a valorar al Dios que tenían. Y ese es un mensaje muy importante para nosotros, ¿verdad? Que si nosotros no valoramos la salvación que Dios nos da en Cristo, pues nosotros vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros mismos nos vamos a acarrear la tristeza a nuestra vida, no porque Dios nos quiera que suframos, sino porque el pecado nos lleva a eso, nuestra terquedad, ¿verdad? La terquedad del hombre es la que lo lleva al sufrimiento. Esas son las lecciones que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo esto sucede por una causa, ¿verdad? Después de 70 años, Dios cumple su promesa y vuelven a la tierra prometida. Dios les vuelve a dar una nueva oportunidad y les vuelve a dar la oportunidad de un nuevo comienzo, ya con sus nietos, ¿verdad? Ya con sus nietos, ¿verdad? Es una nueva generación donde vuelven a regresar a su país y ellos ven a un Dios que sí los ama y que les tenía un país ahí reservado que lo estaba esperando y vuelven a comenzar, ¿verdad? Es un nuevo comienzo. Es lo que ya con Cristo, ¿verdad? Nosotros
tenemos un nuevo comienzo en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, venimos a Cristo, Dios nos da una nueva vida, ¿verdad? Una nueva vida con un, sí, con una esperanza, ¿verdad? Con una esperanza, pero esa esperanza ya no es de una tierra física, ni de un bienestar material, sino ahora es una promesa de vida eterna, ¿verdad? De estar con el Señor para siempre, ¿verdad? Y entonces ese es un futuro y una esperanza mucho mayor, la que nosotros recibimos en Cristo, ¿verdad? No está hablando de algo material, sino de algo espiritual, ¿verdad? Que viene con Cristo, ¿verdad? Es algo mucho mayor. Entonces, también aprendemos que Dios quiere el bienestar de todos, ¿verdad? Porque el mensaje es para todos. El mensaje del Evangelio, aunque quiera particular para el pueblo de Israel, Dios sí desea o sí tiene un futuro y una esperanza para todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Pero ya a otro nivel, ¿verdad? Otro nivel. Sí, y nos da una esperanza eterna en su plan de salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, tal vez usted diga, bueno, y la prosperidad material, ¿hay algún pasaje en la Biblia que nos hable de prosperidad? Sí, Jesús dijo allá en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que se mencionan antes, ¿verdad? Ese mismo capítulo, como es la comida, el sustento, el techo, y el bienestar, ¿verdad? Básico, ¿verdad? Lo vamos a tener, ¿verdad? Eso Dios sí lo promete, ¿verdad? Buscar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, obedecer a Dios, a, a vivir una vida de acuerdo al plan de Dios, y dice que nos va a ir bien, ¿verdad? Vamos a tener lo necesario para vivir. No está hablando de lujos, pero sí está hablando de lo básico, que Dios nos va a dar lo necesario para que estemos bien, físicamente hablando, ¿verdad? En este mundo. Entonces sí hay algo que Jesús promete, ¿verdad? Pero no es este versículo que usan los del Evangelio de la Salud y la Prosperidad, porque ellos dicen de que ser pobre es una maldición, tener una enfermedad es una maldición, cuando en realidad la Biblia no enseña eso, ¿verdad? No enseña que sea una maldición, sino es parte de nuestra experiencia como seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no es que sea una maldición en sí. Entonces es bien importante que sepamos analizar las cosas en su contexto. Eh, Quiero que veamos para terminar un pasaje que está en Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios 6. Porque estas personas del Evangelio de la Prosperidad enseñan de que si tú vienes a Cristo, pues todo va a estar chévere, ¿verdad? Todo va a estar así bien, que no vas a padecer, no vas a sufrir nada, todo va a ser maravilloso, ¿verdad? Hablando en esta vida física, material, todo, nos va a abundar todo, ¿verdad? Cuando en realidad Jesús nunca prometió eso, y el apóstol Pablo tampoco. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Dice aquí la segunda de Corintios 6. Pablo está hablando de su vida personal, cómo es que a él le fue al creer en Cristo, ¿verdad? Dice segunda de Corintios 6, versículo 3 en adelante, dice así, del 3 al 7. Segunda de Corintios 6, del 3 al 7. Por nuestra parte, dice Pablo, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, dice. Y luego dice todo lo que él como servidor de Dios pasó o estaba pasando en su vida, dice. En sufrimientos, dice. O sea, somos el hecho de servirle a Cristo, dice, a Dios, no nos exime o no nos libera o no nos hace exentos de que pasemos por sufrimiento. Al contrario, dice, como servidores de Dios, dice, estamos en sufrimientos,
en privaciones y en angustias. Es todo lo contrario que le enseñan esta gente del Evangelio de la salud y la prosperidad. Aún Pablo dice allá da a entender de que cuando él llegó a la iglesia, no me acuerdo qué iglesia, no sé si son los de Éfeso, ¿verdad? Dice que él estaba enfermo de los ojos y dice, si por ustedes si por, al ver mi necesidad, dices, ustedes tal vez hubieran sido capaces de darme sus ojos, dice, dando a entender de que él estaba enfermo de los ojos y que los hermanos, dice, si pudieran haberlo ayudado, hasta sus ojos le hubiesen dado, porque él parece que estaba enfermo de los ojos, dando a entender que él como siervo de Dios también tenía enfermedades, ¿verdad? Y dando a entender que tenía problemas en su vista. Y acuérdense que en aquella época, pues, no habían las operaciones, los adelantos que hay ahora para ayudar a la gente con su vista. Pues hoy hay operaciones, hay cirugías, hay lentes, en fin, en esa época no había nada de eso. Pero aún así, dice el apóstol Pablo, dice que tenía sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, o sea, lo golpearon, en cárceles, tumultos, o sea, lo querían linchar, en trabajos pesados, desvelos, y luego dice, y hambre. Dando a entender aquí Pablo de que eso que enseñan los hermanos de los, aunque le decimos hermanos, ¿verdad? Pero enseñan un evangelio que no es la realidad. La realidad es que el cristiano, Dios no le promete cosas cómodas, ¿verdad? Que pueda vivir una vida de lujos y donde no tenga que trabajar, no tenga que batallar en nada. Aunque se dan algunos casos, pero son excepciones. Pero en realidad la mayoría de los apóstoles no disfrutó nada de esto, ¿verdad? De comodidades aún como las que muchos de nosotros tenemos ahora. Luego dice, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, ¿verdad? Pero dando a entender el apóstol Pablo de que él no predicaba el evangelio de la prosperidad ni de la salud porque él no vivía ese tipo de vida, ¿verdad? Entonces, Dios no nos promete un bienestar así de súper confort, ¿verdad? Aunque Dios nos puede dar comodidades, ¿verdad? Y muchos de nosotros disfrutamos de comodidades, pero las bendiciones y el bienestar que les ofrecía al pueblo de Israel en el contexto de Jeremías es de que ellos iban a pasar un periodo de 70 años en Babilonia, donde ellos, si realmente se portaban bien y le pedían a Dios por sus jefes, por sus patrones, a los que ellos trabajaban, Dios iba a bendecir tanto a los babilonios como a ellos, y ellos ahí iban a prosperar, ahí les iba a ir bien en Babilonia, ¿verdad? Pero la meta de Dios era de que regresaran a su pueblo, ¿verdad? A su tierra, para que Dios pudiera seguir su plan de traer a Cristo a través del pueblo de Israel, como le prometió a Abraham. Bueno, mis queridos hermanos, entonces las enseñanzas de este libro de Jeremías, pues son varias, como ya vimos, ¿verdad? De que es un Dios que llama al arrepentimiento, que nombra líderes para que instruyan al pueblo y que cuando el pueblo se arrepiente, Dios lo perdona y lo reivindica. Y cuando el pueblo se porta mal, lo tiene que disciplinar, lo tiene que castigar. Pero a su tiempo Dios vuelve a cumplir su palabra, ¿verdad? A cumplir su palabra y Dios cumple lo que Él promete. Así que nosotros como hijos de Dios, pues debemos de cumplir también nuestra palabra, ¿verdad? Como padres debemos de cumplir nuestra palabra, lo que le prometemos a los hijos, ¿verdad? Si se portan mal hay que corregirlos y se portan bien, pues hay que recompensarlos también, ¿verdad? O sea que Dios nos enseña a tratar
de una manera correcta, tanto al que se porta bien como al que se porta mal, hay que disciplinarlo, ¿verdad? Y esas son enseñanzas que Dios nos muestra en su palabra, sobre todo en este libro, ¿verdad? De Jeremías. Porque la corrección, dice la Biblia que la corrección es de bien, es de bien para el muchacho, ¿verdad? Y aquí, aunque es a nivel de pueblo, pero también vemos que el plan de Dios siempre es perfecto, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos hermanos, y vamos a entrar a preguntas, si es que tienen, a, si ustedes pudieron entender este pasaje de una manera mejor, ¿verdad? Y no solamente verlo desde el punto de vista material y económico, ¿verdad? Porque en realidad el bienestar más grande que tenemos es tener la palabra de Dios y el temor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que bendice realmente nuestra vida. A ver, mis queridos hermanos, no sé si tengan alguna pregunta. Voy a parar la grabación y de ahí pasamos a comentarios, a preguntas y, y que Dios me los bendiga.